Oscar Claude Monet nació el 14 de noviembre de 1840 en París, hijo de un comerciante y una aficionada a la música. Durante su infancia tuvo una buena relación con su tía, quien era un amante del arte y fue su primera mecenas, persona que patrocina las artes. En su ingreso a la escuela no le gustaba la disciplina escolar. En él se empieza a notar que no iba a ser un buen estudiante, ya que dedicaba su tiempo a dibujar. Específicamente realizaba caricaturas de sus maestros y compañeros. Estas caricaturas eran expuestas en el escaparate del único comerciante de marcos para cuadros del Havre, lugar donde vivía. A la edad de 15 años, Monet ya era conocido como caricaturista en toda la ciudad y recibía encargos. No obstante, la exposición de sus caricaturas había llamado la atención de un pintor que creaba cuadros al aire libre, conocido como Eugène Bodin. Este incitó a Monet a no limitarse al dibujo y a que incursionara en la pintura. Así, para la edad de 18 años, firma su primer paisaje, Vista desde Roels. En mayo de 1859 se trasladó a París. Allí se inscribió en la Academia Suisse, donde conoció a Camille Pissarro, un pintor impresionista. En 1861 viajó a Argelia para ejercer servicio militar y un año después regresó a la capital francesa para estudiar en el taller de Charles Clair. Allí se empezó a formar un grupo impresionista y coincidió con otros artistas como Alfred Sisley, Pierre-Auguste Renoir y Frédéric Bazille. Para Monet lograr el prestigio del público y los críticos que anhelaba, debía poner sus cuadros en el salón oficial, el cual era auspiciado por el gobierno francés, pero sus pinturas no lograban la aceptación del salón y tuvo que poner otros cuadros alejados de su estilo como pintor, como por ejemplo Camille vestida de verde. En 1867 pintó su famosa obra La Grenouille acompañado de Renoir. Esta pintura es la inauguración formal del movimiento impresionista. En 1870 se casa con su modelo Camille, con quien fue a Londres ese año. Allá se encuentra con Pissarro y juntos estudian dos pinturas. Cuando Monet regresó a Francia, se estableció con su familia en una pequeña localidad industrial llamada Argenteuil. Allí su paleta se volvió mucho más clara y empezó a experimentar con la luz y cuadros más cercanos con el espectador, y perspectivas singulares que no se habían pintado antes. En 1873, junto con algunos pintores mencionados como Pissarro, Monet organizó una exposición independiente que se convirtió en la primera exposición impresionista. Esta fue el 15 de abril de 1874, y allí presentó dos obras monumentales, Carnaval en el Boulevard de les Capucines e Impresión Sol Naciente, la cual fue considerada como una de sus obras maestras. De la década de 1880 cabe destacar el traslado de Monet a Giverny, una ciudad en Normandía donde el artista compró una casa que le proporcionaría motivos pictóricos para el resto de su vida. También fue en los 1880 cuando Monet tiene exposiciones exitosas en Estados Unidos y realiza un viaje a Italia que no consideró muy fructífero, ya que no pudo capturar bien la atmósfera más luminosa del Mediterráneo. En la década de 1890 y en la primera del siglo XX, Monet hace sus trabajos para las famosas series. Realiza series de gavillas, de álamos, del Sena, de la Catedral de Rouen, de lugares venecianos y de escenas londinenses. En estas series, el objeto pictórico ya no es muy importante, y lo que importa es la atmósfera y los juegos de luz tan característicos del artista. A partir del 1914, Monet se dedicó de tiempo completo a su jardín y a su lago de ninfas. Es en este año que muere su segunda esposa y en la misma época muere su hijo, y entonces Monet entra en depresión y en una crisis por la que consideró dejar de trabajar.
También su vista era cada vez más defectuosa y se preocupaba porque su ceguera fuera total. Fue su amigo Georges Clemenceau, quien ejerció 2 veces como primer ministro de Francia, quien lo convenció para que siguiera trabajando. Y así, entre 1914 y hasta su muerte en 1926, Monet realizó obras monumentales con el lago de Nenúfares, ubicado en la casa en Normandía que en la década de 1880 había comprado. Este lago lo usó como motivo y no como objeto, ya que las pinturas de estos últimos años muestran pinceladas muy espontáneas que forman figuras casi abstractas. El sueño de Claude Monet era pintar las atmósferas.